Bienvenidos a Political Project, regresamos nuevamente al canal y con un nuevo formato de podcast y este va a ser nuestro episodio 1 y nada más y nada menos, sin muchas presentaciones, vamos de una al tema, que es la reelección indefinida de Nayib Bukele. Eduardo. Hola, ¿cómo están? Teníamos casi 6-7 meses sin grabar, estamos nuevamente con ustedes, como lo dijo Richard al principio, un nuevo capítulo de una serie que vamos a empezar a hacer todos los fines de semana para entretener a nuestro público. Hemos recibido muchísimos mensajes de por qué no hemos interactuado más ni en YouTube ni en las redes sociales, pero bueno, compromisos tanto estudiantiles como laborales nos han cohibido un poco, pero ya retomando nuevamente con mucha emoción, con muchas ganas y bueno, el capítulo número 1 de nosotros, de esta saga que va a empezar. Vamos a hablar de una polémica elección que se dio el 31 de julio en El Salvador. Como ustedes la mayoría saben, nosotros estuvimos en El Salvador el año pasado, en el 2024, en las elecciones de Nayib Bukele, cuando se reeligió como presidente de El Salvador. Fue muy polémico en su momento porque en El Salvador en ese entonces no se tenía estipulado una reelección o una segunda reelección para el cargo de presidente, y bueno, en ese momento por una sentencia en el Tribunal Supremo se pudo dar, pero ahora hay una nueva polémica que es la reelección indefinida que se dio el 31 de julio en El Salvador, y bueno, creo que es el quinto país en Latinoamérica que obtiene a través del voto tanto en la Asamblea como en el Tribunal Supremo el permiso, si se quiere decir así, o la licencia para que una persona se pueda reelegir indefinidamente. Bueno, en primera instancia, obviamente aclarar que su reelección inmediata fue a través de una reinterpretación de una sentencia. Y esa reinterpretación, en ese momento hacíamos el video, la leíamos completamente y la analizábamos y era completamente válida en ese sentido. O sea, había una interpretación jurídica. Exacto. Que daba cabida. Yo creo que en el fondo había intención de que no hubiese una reelección por parte de los legisladores, pero la dejaron papaya, por así decirlo. Y básicamente Nayib Bukele aprovechó. Y aquí yo vengo con el pragmatismo político, por eso de una vez no te digo si estoy en contra o estoy a favor. El pragmatismo político, ¿cuál es? Todo político lucha por la consecución del poder. Todo político entiende que necesita el poder para realizar sus objetivos y los objetivos de la comunidad, por supuesto. Entonces, en el caso de que todo político estuviese en la posición de Nayib Bukele, yo estoy completamente seguro de que optarían por buscar la reelección indefinida. Y es que la democracia, el problema de la democracia, aunque yo soy muy democrático, es que tiene una falla muy grande, que es que no establece un límite claro hacia un autoritarismo, ¿entiendes? Sí. O sea, pueden aprovechar los métodos democráticos para instaurar un autoritarismo. El caso de Nayib Bukele, siempre lo peleo, Nayib Bukele ha logrado conseguir tanto poder por vías democráticas. Exactamente, sí. Y al principio, cuando nosotros estuvimos en El Salvador, y eso quiero recalcarlo bien en este video, porque nosotros fuimos a El Salvador y estuvimos hablando con mucha gente, con mucha de la comunidad, tanto en zonas populares como en zonas de clase media, clase alta. Y era sorprendente que el 99% de la población en ese momento estaba de acuerdo en que Nayib Bukele optara por una segunda elección en las presidenciales, pero debemos de ir nuevamente. Si la gente de El Salvador quiere que vayamos nuevamente a El Salvador, ponga sus comentarios abajo en la descripción, y queremos interactuar con ustedes porque al principio, oye, la mayoría de la comunidad quería en El Salvador, dentro de El Salvador, quería que Nayib Bukele fuese reelegido como presidente, pero ahora queremos formular esa pregunta: ¿qué tal o qué opinan de esta reelección indefinida, entendiendo que no hay un liderazgo después de Nayib Bukele? Y creo que por eso es que se toma la decisión de decir, bueno, no tengo un liderazgo similar al mío. Entendemos que el partido Arena y el partido opositor... Nosotros lo vimos de frente. Exacto. Nosotros vimos la poca capacidad de organización. Exacto. Y movilización que tenía FMLN y Arena. Exacto. No es una oposición que pueda pelear de uno a uno contra el partido de Nayib Bukele, porque Nayib Bukele es el partido.
O sea, el partido por sí solo, yo creo que sí es bien difícil que tenga oportunidades certeras de ganar, pero con la presencia de Nayib Bukele hay que tener, ¿sabes? Un otro partido que sea similar, y de verdad que en El Salvador en ese momento, ahorita, en aquel momento no lo vimos y ahorita creo que no lo hay. Y es complicado justamente porque los errores de Nayib Bukele han sido pocos, o por lo menos no tan vistos. Exacto. Y no tan aprovechados. Entonces, cuando tú no materializas como una oposición los errores de tu contraparte, ¿cómo le puedes ganar? Si nosotros tenemos un amplio historial, de hecho tú hiciste una investigación para tu maestría de eso, Sí. un amplio historial de errores contundentes de FMLN y Arena. Exacto. Más de FMLN, que fue el que gobernó más. Entonces, tenemos todo ese historial, antecedentes increíbles de gobiernos completamente ineficientes, Sí. que o hacían treguas con las pandillas, o les dejaban el camino libre, o simplemente actos de corrupción, etcétera, o se enriquecían. ¿Cómo contrarrestas eso? Es muy difícil, Sí, toda esa exacto. historia con un partido que relativamente es nuevo y que hasta ahora ha tenido un saldo positivo en el problema más grave que tenía el salvadoreño. Nos lo decían cuando fuimos. Antes no podíamos caminar por la plaza, ahora podemos Exacto. estar tranquilos hasta las 3 de la mañana y no pasa nada. Sí, ese era el principal enfoque del pueblo de El Salvador, era la criminalidad que había por parte de las maras, la mara salvatrucha, entendiendo ya que ahorita en El Salvador sí existen maras, porque es algo que creo que a Nayib Bukele todavía le falta por eliminar por completo, pero en comparación a una década atrás, las maras se han reducido a su mínima expresión, tanto que han migrado hacia los países aledaños de El Salvador, entendiendo el caso de Honduras, entendiendo el caso de México, Estados Unidos. La mayoría de estos delincuentes, o estas personas que delinquían, porque ¿qué pasa? Cuando Arena tuvo el liderazgo político, tuvo el poder del Ejecutivo, igual que el FMLN, ellos hicieron pactos con la Mara Salvatrucha y tenían como un territorio que era respetado tanto por la policía como por el Estado, y ellos tenían carta libre, si se puede decir así, a delinquir en esos sectores, y oye, la población era la más afectada. Ahorita estamos viendo que ya eso no existe. No vamos a decir que es un país 100% libre de criminalidad, porque en todo país existe un mínimo de criminalidad, pero se redujo mucho, y la población per se en El Salvador está muy contenta por aquello de que no hay criminalidad, se puede salir en las noches, pueden estar en sus autobuses sin necesidad de tener un temor de que lo vayan a secuestrar o que le vayan a robar sus pertenencias, pero sí habían detalles. El detalle en lo económico, porque sí hay que decirlo, en lo económico la población sí se quejaba un poco de que, bueno, que no le alcanzaba el salario, de que querían que mejoraran eso, pero también entendiendo que Nayib Bukele enfocó su primer periodo de gobierno en la criminalidad y en eliminar las maras. Tengo entendido que en este segundo periodo está tratando como que de incentivar la inversión privada, de mejorar la parte económica, y bueno, creo que va por el camino, pero entendiendo que no le iba a dar tiempo, asumió esta decisión, porque creo que en el seno adentro del gobierno del presidente Bukele tomaron la decisión apresurada de decir, bueno, vamos a una reelección indefinida porque no me va a dar tiempo de establecer todos los planes ni las políticas públicas que necesito para que El Salvador emerja como un país desarrollado, en vía de desarrollo, como él siempre lo ha dicho. Ahora, yo sí creo que hay algo importante, esto ya lo he dicho muchas veces, que es que se subestima el poder de la seguridad. En materia económica principalmente. Si tú no tienes seguridad, no tienes ningún tipo de inversión. Exacto. Es decir, yo si en el caso de ser empresario, si me tocara invertir en un lugar seguro o un lugar que no, ¿en cuál invertiría? Claro. En el lugar seguro. Obviamente. Es un gran incentivo. Sí. Y en ese caso yo creo que cuando la gente dice despectivamente, no, es que Nayib Bukele solamente arregló el tema de la seguridad. Cuidado, Bastante. cuidado, ese es el tema principal. Las personas salen, inspiras el comercio. Porque Exacto. esas personas que están a las 3 de la mañana en la plaza del centro histórico de El Salvador están consumiendo, están comprando, Si tú mejoras el tema de la seguridad, automáticamente van turistas como nosotros. Exacto. Por ejemplo, entonces sigues moviendo la economía. También cabe destacar,
Nayib Bukele realizó algunos sitios turísticos, como nosotros lo pudimos ver, que fueron las Puertas del Diablo. Exacto. Eso, cuando hablábamos con las personas de ahí que tenían negocios, nos decían que bueno, que había sido una gran ayuda porque evidentemente con ese tipo de infraestructura llamaba al turismo de los estadounidenses, colombianos y bueno, en nuestro caso venezolanos, y obviamente nosotros, bueno, consumíamos ahí, comprábamos los recuerditos. No, se veía, era palpable que había como una mayor población de turistas en ese momento. Claro, también era previo a las elecciones, sí. pero sí se veía mucho turismo, en especial en el aeropuerto cuando llegamos y cuando veníamos de regreso, sí se veía que en ese momento acudió mucho turismo. Claro, hay que entender también que y recordar que en El Salvador están las mejores playas para practicar surfing, sí, y entonces eso también llama a un público de surfistas que siempre, porque gracias a Dios en El Salvador se da ese clima donde puedes surfear durante todo el año y no tienes ninguna restricción como en otros países que sí de repente lo puedas tener. Entonces, en ese caso, o sea, no podemos nosotros subestimar los efectos que ha tenido positivamente Nayib Bukele. Ojo, yo no me caso con ningún político porque entiendo que cada político tiene sus errores y sus aciertos como cualquier ser humano, ¿no? Exacto. Pero hay que reconocer objetivamente porque creo que hay una campaña mediática masiva de tratar de desprestigiar su gobierno. Sí. Y evidentemente yo no estoy a favor de la reelección indefinida, pero comprendo que ha tenido muchos aciertos. Ha sido un gran presidente. Lo veía por ahí con un TikToker que decía: yo estoy completamente en contra de la reelección indefinida, pero Nayib Bukele ha sido un excelente presidente en esos casos. Sí, o sea, pudiera nombrar cosas malas, como cuando irrumpió a la asamblea, exacto, con las fuerzas militares. Estoy completamente en desacuerdo. Sí, para declarar el estado de excepción, que al final le dio mucho más beneficio que perjudicarlo en su gobierno, porque con el estado de excepción obviamente pudieron capturar a muchos de estas maras que hicieron mucho daño a la población, sí. Y el primer beneficiado del COVID también. Exacto, el primer beneficiado de esta decisión que se tomó en ese momento fue el pueblo de El Salvador. Entonces fue palpable en ese momento que la comunidad de El Salvador estaba contenta con la decisión. Obvio, siempre va a haber una oposición y siempre, y eso es en toda democracia, eso es creo que el 1, 2, 3 o el ABC de la democracia, el partido que gobierna y su oposición. Pero bueno, el tema que nos trae hoy es la reelección indefinida. ¿Cómo lo ven ustedes? Y me interesa más que todo la opinión del pueblo salvadoreño, que es el que lo vive, que es el que está allí, que fue con el que compartimos y en algún momento o al principio nos dijeron: mira, sí estamos de acuerdo con que se reelija una segunda vez, pero queremos saber ahora si es la misma decisión de apoyar a Nayib Bukele indefinidamente, porque entiendo que la población es la que va a decidir si se queda o no. Bueno, hasta ahora no han habido protestas, bueno, por lo menos. Y eso es un síntoma de que evidentemente los partidos opositores no han logrado materializar. O que se aceptó. Que hay una aceptación tácita. Sí. Yo creería que va a haber una aceptación tácita. ¿Por qué? Porque evidentemente Nayib Bukele acumula la mayoría de la popularidad. Sí. Y esa popularidad también viene de mucha legitimidad. Es decir, ha desempeñado un gobierno que evidentemente la mayoría de los salvadoreños van a apoyar. De hecho, él ganó su segunda elección arrolladoramente. Tenía la mayoría calificada básicamente en la asamblea. En la asamblea también. Solamente perdió 3 escaños en ese momento que fue, ¿sabes? ¿Te acuerdas que...? Es muy difícil. Hizo la alianza con Gana, que eran como 4 diputados, algo así. Sí. Es muy difícil que la gente no lo acepte porque es un gobierno que ha tenido mayores efectos positivos. Ahora, el tema de la democracia es que no es palpable. Es decir, para la población promedio, la población es capaz de sacrificar la democracia o los valores democráticos que nosotros hemos estudiado para tener mejores condiciones de vida. Las condiciones de vida sí son palpables. Claro, pero es importante hasta cuándo va a durar ese romance. Porque eso es otra, eso es como un matrimonio. Nayib Bukele ahorita en este primer gobierno lo hizo muy bien en el sector o en la parte de seguridad. Sí. En este segundo se está enfocando en la parte económica sin descuidar la parte de seguridad. Pero ¿hasta cuándo va a llegar ese romance o hasta cuándo va a llegar ese matrimonio? Entendiendo que es una reelección indefinida y que Nayib Bukele solamente tiene 42 años, 43 años, sí, un político muy joven que pudiera gobernar fácilmente 20 años más. Pero ¿hasta dónde sería objetivo decir, bueno, el compromiso de la población de El Salvador con Nayib Bukele es hasta aquí,
va a tener una línea roja que no va a poder cruzar, o lo van a dejar que él siga tomando las decisiones que quiera, porque es como un matrimonio, ¿sabes? Ahora, tienes tres opciones. Ujú. Tienes la opción de Nayib Bukele, tienes la opción de FMLN, un Exacto. partido que surgió desde la izquierda para imponer a través de las armas un régimen parecido al de Nicaragua Sí. o Cuba. Cuidado, lo descarto completamente. Y tienes la tercera opción, que es el Partido Arena. Justamente también uno de los partidos fundados por un militar muy controversial en la historia del Salvador. Sí. Dos partidos que han tenido varios gobiernos y que en su mayoría han sido vinculados con mucha corrupción. Al mismo tiempo con negociaciones con las pandillas. Sí. Entonces, de las tres opciones, la más palpable Claro. a nivel de condiciones de vida es la de Nayib Bukele. Y eso, o sea, me sorprende cuando los pseudoanalistas políticos de otros países, incluso el nuestro, de una vez tratan de desprestigiar al gobierno de El Salvador. Es el salvadoreño el que lastimosamente vive a favor o en contra de las condiciones de vida. Cuando tú sabes, siendo salvadoreño, que hay un riesgo de que si entrara un gobierno de FMLN de liberar a los presos de la Mara Salvatrucha, eso se contrapone al deseo de democracia plena, ¿sabes? Exactamente. Entonces es complicado. Ahora, yo quiero llevar un punto a la mesa, que es el tema de la alternabilidad. La Sí. alternabilidad del poder es el punto más esencial, uno de los más esenciales de la democracia. Sí. Que justamente es lo que se argumenta que está violando Nayib Bukele con la reelección indefinida. Ahora, ¿existe alternabilidad real en la política latinoamericana? Bueno, es que precisamente eso te iba a decir. Existen 5 países: Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, pero hay un quinto país que intentó hacer lo mismo en el segundo mandato de Evo Morales. Él intentó una reelección indefinida, pero desde el Congreso lo vetaron. Entonces me llama la atención porque precisamente uno de los primeros que fue crítico a esta decisión o a esta elección de la reelección indefinida de Bukele fue Evo Morales. Bueno. Pero inmoralmente, Así y debo decirlo así, Evo Morales en su segunda gestión quiso, desde la Asamblea o desde el Tribunal Supremo, lanzar una reforma a la Constitución para tener reelección indefinida. El caso de Honduras también, pero bueno, lo digo como caso emblemático, el caso de Evo, porque fue uno de los primeros que criticó ferozmente a Nayib Bukele. Entonces, ¿qué vamos a ver siempre? Partidos de izquierda o del Foro de Sao Paulo, de esta organización que entendemos que existe todavía, que esas mismas personas de izquierda, cuando asumieron el poder o cuando tenían el poder, intentaron llamar y modificar la constitución de su país para obtener una reelección indefinida, tal cual como lo hizo Hugo Chávez en algún momento. Son los primeros que están criticando esta decisión o esta elección que se dio en El Salvador. FMLN es parte del Foro de Sao Paulo. Exactamente. Son los primeros que están en la asamblea, con los pocos escaños que tienen, criticando la reelección indefinida de Nayib Bukele. Pero mi pregunta es, ¿por qué no critican la reelección indefinida de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, el intento de Bolivia y la reelección que se echó para atrás en Ecuador? ¿Por qué Sí, exacto, con la Correa. porque no hay una postura firme en contra de eso? Y es justamente lo que iba al principio del podcast. Si nosotros, si los políticos tuviesen la cantidad de popularidad de Nayib Bukele, habrían hecho exactamente lo mismo. Sí, Porque claro. todos los políticos buscan el poder. Y mi intención no es mentirle a los que nos ven, decirle que el mundo es un ideal, que la democracia es hermosa. De hecho, les he dicho todo lo contrario. He dicho, la democracia tiene unos defectos tan marcados que no limita a que alguien se vuelva un autoritario. Sí, exactamente. Nayib Bukele no ha violado leyes. Si Sí, te pones a ver. Él está aprovechando, primero, la popularidad. Segundo, la legitimidad de origen que la tiene. Porque no es algo que está imponiendo, no es que está imponiendo a rajatabla de decir, bueno, yo me voy a reelegir indefinidamente y punto, es mi decisión. No, es la decisión del pueblo de El Salvador. Y tiene legitimidad de desempeño, porque es imposible, es innegable decir que ha hecho un gran trabajo. Sí, obviamente sí. En condiciones de vida, o sea, el tema de que, y es el debate académico, ¿no? El tema de la institucionalidad, la alternabilidad, etcétera, pero nada de eso es palpable. Lo que es palpable La calidad es de vida. es la calidad de vida, es la seguridad. Son ese tipo de cosas las que nosotros tenemos que
analizar, que es la que analiza el ciudadano promedio, porque nosotros seremos un 5% de la población que estudió para esto y reconoce ese tipo de cosas y los habla y los debate. Exacto. Pero el ciudadano promedio no le importan ese tipo de cosas. La gente de a pie que sufre, que vive el día a día en la calle, tanto la delincuencia, tanto como no poder cubrir su cesta básica en el país donde vive, no poder comprar de repente, qué sé yo, los utensilios básicos para tener una calidad de vida óptima. Caso que de repente en otros países sí se da. Te pongo un ejemplo. Si tienes una hija y estás en una situación de pobreza, tienes dos opciones. Una opción de gobierno que te va a dar las oportunidades, así te viole la democracia, te da las oportunidades económicas para que sobrevivas y tu hija también. O otro que te va a dar democracia, pero vas a vivir en extrema pobreza. ¿Cuál eliges? Claro, no, la primera, obvio. Obviamente, yo también. Obvio. Entonces, yo creo que hay muchos países, si no quiero nombrar ninguno, pero hay países de Centroamérica hacia abajo que tienen la misma disyuntiva. Chile en algún momento también tuvo esa disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? O nos salimos del confort de vivir calidad de vida, o nos quedamos con esta democracia que no era una democracia, pero que bueno, que al final hubo sus cambios. O sea, y te pongo dos ejemplos históricos. Hay mucha gente actualmente que apoya al gobierno, al gobierno histórico de Pinochet y al gobierno histórico de Marcos Pérez Jiménez. Exacto. Dos gobiernos de la región históricos que fueron dictaduras militares, pero hubo en gran parte libertad económica, o por lo menos políticas económicas favorables para que la población pudiera tener mejores condiciones de vida. Entonces, esos son los debates palpables que nosotros tenemos que tener. Ahora, nuevamente vuelvo al tema de la alternabilidad, porque yo soy fiel creyente y defensor de la alternabilidad, pero yo creo que la alternabilidad debe ser en todas las instancias de los poderes. Es decir, tiene que haber alternabilidad en los alcaldes, tiene que haber alternabilidad en los gobiernos y tiene que haber alternabilidad en la presidencia, vicepresidencia y todo el gabinete. En todos los cargos públicos. ¿Por qué? ¿Y por qué traigo esta pregunta? Porque yo siento, y es mi perspectiva, de que hay una alternabilidad fingida en las democracias latinoamericanas. Porque, bueno, sí, yo soy el mandatario y entonces gobierno con un grupo de personas, pero en las próximas elecciones yo gobernaba junto a Edward y pongo a Edward en el poder. Entonces él se lanza el nuevo candidato y seguimos gobernando todos. Eso pasó en Venezuela. En Venezuela, y también pasó en El Salvador, prácticamente cuando yo hice la investigación, yo decía que era como que un espejo de lo mismo. Hay que recordar que en Venezuela, nosotros somos venezolanos, en Venezuela hubo dos partidos muy emblemáticos, Acción Democrática y COPEI. Una elección la ganaba Acción Democrática, una elección la ganaba COPEI. La otra elección la ganaba Acción Democrática y la otra elección COPEI. Eso pasó así. Por eso vimos el fenómeno del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, porque la comunidad venezolana se hartó de AD y COPEI. Surgió un movimiento Quinta República, no me recuerdo cuál fue el movimiento en ese momento, y tal cual como pasó en el caso de El Salvador, que el FML y Arena gobernaron 10 años uno y 10 años el otro. Me imagino que la población de El Salvador se obstinó porque la corrupción y la calidad de vida no era óptima, y bueno, surgió Nayib Bukele y ya sabemos el resultado. Y ahora es lo que te digo, hay alternabilidad real cuando vienen dos gobiernos consecutivos de FMLN y son amigos los dos. No. Es que, o sea, lo que me molesta de este tipo de análisis es que por lo menos cuando Cristina Fernández de Kirchner sucede el gobierno de Néstor Kirchner, nadie dijo nada. Exacto. Hay alternabilidad, o sea, si nos ponemos hoy en día y no sería el postulado Nayib Bukele, sino Gabriela de Bukele. Exacto. ¿Habría alternabilidad? Está gobernando su esposa. Exacto, no hay alternabilidad real. Y lo mismo pasó en Argentina. Primero viene Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner, después se reelige Cristina Fernández de Kirchner, 3 gobiernos consecutivos de la misma familia. Está bien, hay un intermedio, Macri, pero adivina quién viene de vicepresidente en el gobierno de Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Y nadie dice nada. Exacto. Pero ahí es mi punto. Es que el análisis, si tú te pones a ver, o si analizamos a profundidad, quienes son los críticos son la misma gente de izquierda de toda la vida. Sí. Que cuando están en el gobierno no hacen una crítica porque, obvio, ellos son de gobierno, pero cuando ya la población ya dice basta, no lo queremos más aquí, son ellos ahora los que critican lo que en algún momento hicieron. Entonces es una inmoralidad muy grande. Bueno, la gente dice que apoya
la alternabilidad del poder, que está en contra de la reelección, Sí. ¿entiendes? Pero en el mismo año en el que se postulaba Nayib Bukele a una reelección inmediata para su segundo Sí. periodo consecutivo, también se postulaba Biden a su segundo periodo consecutivo. Exacto. Con Biden no hubo ni una crítica. Ojo, sí, estaba contemplado en la Constitución, se pueden Sí. reelegir, perfecto. Pero no hubo ninguna crítica. Y la Constitución es mejorable, todos sabemos eso. Progresivamente puede mejorarse Exactamente. para asegurar esa institucionalidad. Entonces, ¿es realmente mala la reelección inmediata por un segundo periodo consecutivo? Si yo pienso así, critico a Bukele, pero también critico a Biden. Claro, claro. Yo obvio. quisiera que Biden no se postulara para... Entonces, voy al mismo término. ¿Por qué hay esa doble moral? ¿Y por qué no se critica a Sánchez? También, En España. ¿por qué no se critica a Sánchez? Ojo, y hay muchos casos que bueno, no nombraré, de alcaldes que se han postulado 3 veces y los apoyan Exacto. a todos. Es 4 veces, 5 veces y los apoyan. Schiaretti en Argentina. Ojo, no estamos No. dando nombres. Solamente queremos dar ejemplos porque son ejemplos palpables. Y es que Arete me parece tremendo candidato. Sí, sí. Lo tengo que aceptar. Claro, pero creo que es la tercera, Sí. es el tercer mandato que tiene Y a nadie le en la importa. provincia de Córdoba. Y a nadie le importa. O sea, es que el tema acá de Latinoamérica, y es justamente lo que también intentamos cambiar, Ujú. es que el presidencialismo está muy marcado. Sí. En el sentido de que la presidencia es la figura más importante y se Sí, dejan es de como lado a los demás. el eje medular del gobierno y se Sí. olvida diputados, se olvida alcaldes, se olvida gobernadores, Correcto. entendiendo que es una parte importante también, porque ellos toman decisiones, de Muy repente decisiones más importantes Mira. que la que pueda tomar el Ejecutivo, Básicamente. porque si yo veo una comunidad Son pequeña, más cercanos a nosotros. exacto, esa decisión que tome ese diputado o ese alcalde nos va a afectar directamente a nosotros como miembros de esa comunidad. Entonces, en todas las elecciones hay que votar, y hay que votar con conciencia, y hay que votar en vía a un progreso, y a un progreso factible y que se mantenga en el tiempo, porque esa es otra. ¿Hasta qué punto todo presidencialismo no deriva en un régimen autoritario? Con más o menor democracia. Bueno, ahí está el detalle. ¿Hasta dónde? Porque el tema que nos llama hoy la atención es la reelección indefinida de Nayib Bukele. ¿Hasta dónde va a durar ese romance? Si va a ser 1, 2, 3, 4. Y ¿sabe? Hay una juventud en El Salvador y hay una juventud en todo el mundo que también tiene ansias de decir, bueno, mira, yo me estoy preparando, yo también tengo la manera de aportar mi grano de arena. ¿Qué tengo que hacer para yo poder competir? Obvio, va a tener que hacer lo mismo que hizo Bukele, porque Bukele no llegó al gobierno que se lo regalaron de un día para otro. No, hay que recordar que fue diputado, creo, después Fue alcalde de Nuevo San Salvador. Nueva Cuscatlán De y Nuevo- de San Salvador. Exacto, de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. Entonces él fue poco a poco como que llenando su espacio, haciendo las cosas bien, como nos tiene acostumbrados, y bueno, caló en la población porque todo el mundo quería, oye, este es el líder que nosotros necesitamos. Sí. Bueno, ¿qué tiene que hacer la población ahora joven en El Salvador? Si quieren competir contra Nayib, bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que pudieran hacer y empezar de a poco en las comunidades. Pero importante para nosotros el día de hoy, que ese público de El Salvador, que nos conoció en algún momento, que interactuó muchísimo con nosotros y que nos sigue preguntando al sol de hoy, ¿por qué no hemos compartido nuestros videos? Queremos saber de ustedes qué opinan de esta reelección indefinida de Bukele, si lo apoyan o no. Y bueno, danos tu opinión en cuanto a esto que estamos promoviendo el día de hoy. Sí, estamos de vuelta. Fue un debate muy bueno, en verdad, 30 Sí. minutos aproximadamente. Me gustó, creo que me gusta más este formato, de hecho, podemos Sí. hablar más libremente. Y bueno, la conclusión es simple, la conclusión es que hay que hacer los análisis un poco más allá. No es simplemente repetir lo que dicen los medios están completamente parcializados, Sí. o a favor o en contra de Nayib Bukele en este caso. No es el diablo y tampoco es un ángel. Exacto. Ha tenido errores, yo evidentemente apoyo gran parte de su gobierno, creo que objetivamente De su gestión. lo ha hecho bien, exacto, de su O sea, gestión. su gestión. Pero también lo hemos criticado, lo acabamos de Exacto. criticar con el tema de la asamblea. En mi caso, yo no estoy a favor del control de precios que le hacen en el sector de la agricultura, no me parece que va acorde a mis ideales, pero tengo que reconocer objetivamente que ha hecho muchas cosas buenas. Pero bueno, esa es mi opinión, Ever tiene su opinión, ahora queremos saber la tuya. Bienvenidos nuevamente a Political Project.
Vamos a seguir con este formato, así que esperen el segundo capítulo y déjanos en los comentarios, después de suscribirte, qué te pareció, si apoyas a Nayib Bukele o no y de qué te gustaría que habláramos, porque hay muchos temas sobre la mesa que podemos tocar. Ojo, y si quieren que regresemos a El Salvador, nosotros hemos recibido por privado mensajes de personas que le gustaría que regresáramos a El Salvador. Sí, tenemos pendiente ese regreso, pero es importante que ustedes interactúen con nosotros para ir viendo qué fecha y qué vamos a hacer, cuál será la sorpresa una vez estando en El Salvador. A mí me gustó El Salvador, quiero ir. Sí, Así que yo quiero repetir. Nos vemos allá. Nos vemos.